Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio, a este podcast Entre Amigas con Marisol y Mariela. Bienvenidos al episodio número 57. El día de hoy seguimos con este listado de invitadas de lujo. Para mí es un honor tener a nuestra invitada, a mi tía, a mi tía, en este espacio que yo sé que así como a varios nos ha encantado su historia, así sabemos que va a haber mucha gente que se va a sentir identificada o va a buscar herramientas para afrontar en cualquier circunstancia de su vida. Así merito. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas un episodio más. Estamos agradecidas de estar vivas, de estar juntas y de continuar en este proyecto aportando un granito de arena para dejar algo positivo y que como sociedad podamos ir aprendiendo juntos. Como decía Marisol, hoy tenemos, como durante todo el mes de marzo, invitadas. Y también a mí me alegra mucho tener aquí a doña Silvia, porque cada historia genera un impacto, pero esas historias que están llenas de amor, de dedicación, de decisiones difíciles, dejan huella porque creo yo que es inevitable sentirnos todos y todas identificadas con lo que aquí vamos a platicar. Estoy segurísima de que habrá muchos detalles que yo hasta el día de hoy no conozco, pero también sé que en mucho vamos a hacer clic porque las tres coincidimos con que nos hemos vuelto cuidadoras de nuestros cuidadores. Pero qué mejor que escuchar a doña Silvia hoy y dejarnos abrazar el corazón con la historia y lo que ella trae hoy por decirnos. Doña Silvia, bienvenida, ¿qué tiene por decir? Muchas gracias. Antes que todo, pues dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por la invitación que me hicieron ustedes. Pidiéndole discernimiento aquí a Dios para que nos dé las palabras para poder nosotros compartir esta historia. Pues me presento, yo soy Silvia Alvisures, hija de Simeón y de Bernarda Alvisures. Vengo de una familia numerosa, somos 8 hermanos y pues tengo 2 hijos. Tengo mucha familia, gracias a Dios, unos sobrinos maravillosos y tengo 2 hijos. Pues hoy también trabajo. ¿Qué haces? Yo por el momento pues trabajo en una parroquia, cocino para unos sacerdotes y pues me siento feliz y agradecida con Dios por poder trabajar en algo que a mí me gusta. Que en la cocina, ¿verdad, tía? Ay, ya se nos hizo el micrófono, que es la cocina. Tía, yo me recuerdo y parte de mi historia creo que ha sido una tía bastante presente en mi vida. Recuerdo cuando era pequeña y nos iba a traer a la escuela y para nosotros significaba la tía, ahí está la tía, y ella nos invitaba a helados o igual los fines de semana nos llevaba al parque y nos invitaba a tol de elote, tostadas. Entonces creo que sí tuvimos una infancia muy bonita, pero durante esa infancia pasaron varias cosas a nivel de tu historia. Silvia, te voy a decir Silvia para ti. Contanos, ¿cómo fue tu infancia? Pues la verdad que fue una infancia muy bonita. Además, como ya dije, pues fue una familia numerosa. De hecho, yo soy la hija número 8. Pero de verdad, yo se los digo desde el fondo de mi corazón que fue una infancia muy, muy bonita. No tuvimos carencias, tuvimos lo necesario, no tuvimos lujos materialmente, pero tuve un papá y una mamá que nos supo dar cariño y hacer que no, o pensar nosotros que no nos faltó nada. En realidad, yo vivo agradecida con Dios porque hoy tengo muy buenos recuerdos en mi mente. Qué bonito, doña Silvia. Mire,
Qué bonito, doña Silvia. Se nos olvida esto del micrófono, pero a mí me entra mucho la curiosidad. Y esta pregunta se la he hecho a varias de mis amigas y amigos que tienen familias numerosas. Porque en mi familia, bueno, del lado de mi mamá, sí es un familión, es grande, pero cada quien por su lado. Y de la familia del lado de mi papá, es familia pequeña. Sé que es grande, pero también cada quien por su lado y nuestro núcleo se reduce a 16 personas ahora. ¿Cómo es vivir en una familia tan grande? ¿Cómo es eso? Porque para mí es algo desconocido ahorita, yo solo lo he visto de fuera y a pesar de que en mi familia somos pocos, pues a veces cuesta organizarnos, cuesta que coincidamos todos para alguna actividad en específico. ¿Cómo es vivir en una familia tan numerosa? Pues es muy alegre. Pues en casa, cuando yo pues ya nací, 3 de mis hermanas, que son las mayores, ya no vivían o compartían con nosotros. Entonces yo viví como una princesa, porque nacieron 3 hermanas, luego 4 varones y por último yo de mujer. Entonces mis hermanos siempre me cuidaron, me protegieron mucho. En cuanto en el núcleo familiar directamente, pues fue bonita la convivencia y no digamos pues ya cuando empezaron a venir los sobrinos, pues que se unieron más a la familia, como mis cuñados. Como si les echaron agua porque se multiplicaron. Parecían gremlins, exactamente. Pero la verdad que yo me siento muy bendecida porque todos mis sobrinos son maravillosos conmigo. A excepción de una. La más salida. Sí. Tía, ¿y cómo te recuerdas? No, incluso yo me recuerdo que para nuestras actividades, ya sea cumpleaños, Navidad, no había, y siempre se decía, o sea, nosotros no podemos invitar a más gente porque solo de familia, incluyendo los 2 abuelos, los 8 hermanos y sus esposos más sus hijos, ya casi éramos 50 personas, ¿verdad? Que era la reunión de Navidad, Semana Santa, cumpleaños. Bodas. No, bodas no, nuestras fiestas eran de 350 si queríamos invitar, ¿verdad? Pero de ahí de lo contrario, la reunión familiar era de 50 personas, ¿verdad? Sí, era así, era así, tan alegre que todos nos reuníamos en la casa de mi mamá y mi papá y como dice Marisol, nos reuníamos entre 40, 45 personas. Y otro día le decían las vecinas, ayer tuvo fiesta, ¿verdad? Estuvieron alegres. No, vinieron mis hijos, hicimos un almuercito familiar. Y entonces ellas se admiraban, ¿verdad? Porque como sabemos, pues hay familias muy reducidas. Y entonces, pues para nosotros era una alegría, una verdadera fiesta cuando nos podíamos reunir todos y compartir un almuerzo. Qué bonito, doña Silvia. Pues yo siempre he tenido esa curiosidad y moriré con ella, creo yo, porque nuestra familia sigue siendo pequeña. Pero es bonito cuando uno ve de fuera que se llevan tan bien, que seguramente, como todas las familias, tienen sus diferencias y demás, pero ustedes logran hacer una armonía muy bonita. Yo se lo he dicho a Marisol. Y pues es lindo ver eso desde fuera. Muchas gracias. Doña Silvia, al ser la hija pequeña de entre tantas personas, ¿cuándo usted sintió la responsabilidad? O no sé, usted nos dirá si fue responsabilidad, si fue el deseo, si fue que no vio otra opción o de repente no vio que en la familia alguien más tuviera el tiempo para hacer esto que voy a preguntarle, que es sobre el cuidado de sus papás. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Pues definitivamente es algo como que uno lo ve y lo aprende desde pequeño, ¿verdad? De que
llega una cierta edad que va a necesitar cuidados las personas, en este caso nuestros papás. Pues la verdad de que yo lo he pensado y realmente yo ahora digo cómo tomé esa decisión. Mi respuesta es que esas decisiones solamente pueden ser por amor, por devolver un poco de lo mucho que recibimos de ellos. La verdad no lo pensé mucho. Yo dejé de trabajar por 3 años. En ese lapso de tiempo falleció mi mamá y mi papá. Entonces, realmente yo me abandoné a las manos de Dios. Yo doy fe y testimonio de que Dios no lo desampara a uno en ningún momento. También hubieron muchas personas, familia, amigos, de todo, que contribuyeron a ese camino. No me quiero echar el crédito yo sola, ¿verdad? Pero sí, esa decisión de que alguien esté con ellos es muy importante. Pues solamente puedo decirles de que yo lo decidí hacerlo. Le pedí a Dios que me respaldara en todo momento y la verdad no me arrepiento. Fueron 3 años muy duros, muy difíciles, pero satisfactorios, porque hoy puedo decir misión cumplida. Y eso es lo que le deja a uno, pero una paz, una tranquilidad en su corazón. Yo recuerdo cuando era pequeña y mi mamá hacía un chiste. Nosotros, y ahorita va la pregunta, que nos cuentes un poquito la historia de la enfermedad de tu mamá, más conocida en la familia de los 45 cantores, de los 45 miembros, que es Mama Meda, en verdad, o sea, para nosotros siempre fue Mama Meda, y yo me recuerdo de pequeña mi mamá hacía el chiste que yo andaba un día en la araña y mi abuelita había ido a la casa y estaba acostada y que mis hermanos le habían dicho, mamá Meda está comiendo pan tostado, ¿verdad? Y mi mamá, ¿pan tostado? ¿De dónde sacó mi mamá? Cuando fueron a ver ella estaba temblando de fiebre, ¿verdad? Pero vamos a que siempre que fuimos, o sea, desde pequeños nosotros supimos que Mama Meda tenía una enfermedad, ajá, ¿verdad? Ella pasó varios tiempos internada y toda la cuestión. Cuéntanos un poquito cómo viviste tú esa enfermedad desde un inicio hasta el final. Pues así, mi mamá pues sí padeció de muchas enfermedades. Se puede decir que ella a lo largo de 40 años fue diagnosticada como hipertensa y cardíaca. Entonces, ella tenía pues sus crisis, como cuenta Marisol, y pues a veces se iba a la casa de mi hermana, que es la mamá de Marisol, y la cuidaban ahí un tiempo, se estaban unos días y así. Pero tuvo una enfermedad más seria al pasar los años, que a ella le dio como una embolia cerebral, uh-huh, y sí estuvo bastante delicada. Estuvo 17 días en coma, estuvo 1 mes en el intensivo, y bendito sea Dios, pues de ahí salió pero sin poder hablar, sin poder caminar, sin poder comer. A ella la alimentábamos por una sonda que tenía gástrica, y con la ayuda de Dios, primero con sus terapias y cuidados, ella volvió a caminar, volvió a comer por ella misma. Y para mí, que estuve más cerca de ella, digamos, porque yo vivía con ella, el día que la vi caminar, yo sentí la misma emoción que vi caminar a mis hijos por primera vez, que ella volvió a caminar. Y entonces, pues esa es lo que a uno lo llena de satisfacción de estar en esos procesos. Pero la enfermedad que llevó a ella a morir fue que nunca creímos de lo que ella iba a padecer después de luchar tanto con su presión, con su corazón, y como 10 años con diabetes. A ella le diagnosticaron cirrosis. Nos explicó el doctor que era por tanto medicamento que ella tomó a lo largo de su enfermedad, que era un mal necesario, porque si no tomaba la medicina, igual, ¿verdad? O sea, ella no hubiera vivido tanto tiempo. Entonces, eso fue, digamos, la muerte que a ella la llevó a fallecer.
que también fueron 40 días de lucha con ella, de cuidarlas al pie de la cama, estar ahí pendiente. Como les vuelvo y les repito, yo estuve apoyada en todo momento por muchas personas y sobre todo por mi familia y amigos muy cercanos. Pero en realidad fue muy duro, pero lo que nos reconfortaba era el vernos que en todo momento hubo unión. Y esa unión, como dicen, hace la fuerza. Y eso es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir adelante en este proceso, porque aún quedaba mi papá. Doña Silvia, y escuchándola ahorita se me hace inevitable preguntarle lo siguiente, porque ahorita usted nos ha hablado de una forma muy amorosa respecto a usted al servicio de su mamá. Queda muy claro que esta fue una decisión voluntaria y desde el amor, pero en todo este proceso hasta este momento que ha sido su mamá, hubo momentos de soledad, hubo momentos que, aunque siendo miembro de una familia tan numerosa, tan unida, tan alegre, hubo momentos en los que usted llegó a sentirse sola. Claro que sí, hay momentos que uno se siente solo, hay momentos de que uno ve que la enfermedad no va para adelante, sino que ya está estancada y va avanzando, no para bien. Entonces, es donde uno, pues, por momentos uno piensa, ¿qué está pasando? ¿Se está haciendo todo bien? No vemos que esto va dando resultados, uno se frustra, llega un momento en que uno se siente solo, pero es parte del proceso, ¿verdad? ¿Y cómo enfrentaba esos momentos? ¿Recuerda usted algo puntual que le funcionara para no enfocarse tanto en ese sentimiento de soledad? ¿Había algo puntual o recuerda en este momento alguna forma en la que usted lidiaba con esta parte? Pues yo siempre lo he dicho, yo siento que esa fuerza y ese ánimo solamente viene de Dios. Yo le pedía mucho a Dios, yo le pedía mucho a mis compañeras de grupo en que yo asistía en la iglesia, oración, a muchos amigos, conocidos, que por favor oraran porque me mantuvieran fuerte y me mantuvieran firme, que ya vendría el tiempo pues como que descansar y poder llorar y poder recuperarme, pero que en ese momento yo debía de ser fuerte. Y esa era mi fortaleza, ¿verdad? Lo que yo quería era el bien para ellos en ese momento, y yo creo que ahí es donde uno llega a ser o a pasar a segundo nivel o a segundo plano, más bien dicho, porque en ese momento eran ellos y ya vendría el tiempo para mí. Y difícil entender ese tiempo, ¿verdad? Y hemos dicho siempre, los tiempos de Dios son perfectos, pero uno como humano también lleva su proceso de ese tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo con Mamameda, para comenzar, tía, y yo hablaba, que aquí miro conectadas a mis hermanas, le compartíamos esto, y mis sobrinas, y mis primas, y mis tías, que compartíamos esto y decíamos, mi tía siempre fue el ejemplo, no, creo que todos, ahorita tú porque como hermana de las 4 ya eres la única que está viva, ¿verdad? Pero siempre vimos como esa unión y eso de servir a los papás, ¿verdad? Entonces creo que en su momento hemos dicho, nosotros hemos tenido siempre ese ejemplo, tanto de ustedes como Alvisures, como los Muñoz López, que es del lado de mi papá, ¿verdad? El cuidar de forma definitivamente dejarse en un segundo plano y ponerlos a ellos en el primer plano de ese momento, que se sabe que no irá a ser eterno, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de enfermedad. También recuerdo a Mamameda, creo que fue para un cumpleaños de mi mamá, tía, no sé, que tú bajaste al mercado y ella se quedó cuidando sus flores, echándole agua a sus flores cuando tú regresaste, y creo que le había dado
un accidente cerebrovascular, una embolia. Sí, pues esa vez que les comentaba que estuvo en el intensivo y todo eso. Ajá, y yo me recuerdo que los doctores habían dado el pronóstico que Mamameda no pasaba la noche, Sí. ¿verdad? Y pasó la noche. Después que no iba a salir de coma, salió de coma. Sí. No sé si nos querrás reforzar algo de esa historia. Pues ahí sí que el tiempo no es antes ni es después, es en el momento que Dios lo decide. Definitivamente ese no era su momento. Ella vivió aún 6 años después de eso, con 2 operaciones en la cabeza y como les cuento, no caminaba, no comía, no hablaba y muchos de sus recuerdos se habían perdido. Todo eso regresó, tuvimos la oportunidad de vivir y compartir con ella 6 años aún más. Y 6 años de calidad de vida, de que ella pues realmente se incorporó nuevamente, ¿verdad? Y pues eso es algo que era la gran fe que ella tenía también, ¿verdad? Que le pedía a Dios vivir. Y no hay duda que ella aún tenía un propósito, que Dios todavía tenía un propósito para ella y nos la prestó todavía por 6 años más. Y respecto a su papá, doña Silvia, ¿cómo fue el proceso con él? ¿Hubo alguna diferencia? Por supuesto que en los cuidados sí hay diferencia entre un hombre y una mujer, pero en el proceso de Silvia Alvisures como tal, ¿qué podemos marcar como diferente en el proceso de estas enfermedades que estuvieron presentes en la vida de su mamá en comparación a las de su papá? ¿Podríamos decir que fue más difícil el proceso con alguno de los dos? ¿Fue muy parecido? ¿Qué es lo que más siente usted que fue diferente? ¿Cuál de los dos fue más cansado? Porque como humanos nos cansamos, ¿verdad? Sí, nos cansamos. Humanamente tenemos esa parte de humanos, ¿verdad? El cuerpo decae. Nos cansamos, ¿sí? ¿Cómo fue? Mi papá, la enfermedad de él fue diferente. Él se quedó paralizado, su enfermedad fue en la columna. Y mi papá era un hombre que medía, ¿qué? 1,80 m, ¿verdad? Altísimo. Era alto y nos costaba movilizarlo a todos. No puedo nombrar. El inicio de cuando fallece Mamameda, pasa a cabo de año y ahí. Que yo me iba a regresar a trabajar. Ajá, o sea, mi mamá fallece, pasó, digamos, el tiempo de nosotros, de nuestra religión, que somos religión católica, entonces pasaron los 9 días y llegaron los 40 días y yo dije, bueno, voy a regresar a trabajar. Cuando en eso de que yo lo empecé a ver a él, que en ese tiempo que yo compartí con él era de que sentémonos y miramos una película, que tomábamos un cafecito en la tarde, cuando eso él todavía trabajaba a mediodía. Y un día yo caí en la cuenta, ¿qué va a hacer de mi papá si yo regreso a trabajar? ¿Quién va a estar con él en estos momentos? Y dije, no hay más de que de verdad, que Dios me ayude, que me provea lo necesario, pero yo voy a compartir este tiempo con él. Y la verdad que es un tiempo que yo pasé con él que no me arrepiento. Y su enfermedad comenzó en enero. En enero. Entonces ahí fue de que él empezó, pues ya venía en un proceso de enfermedad, pero en enero sí ya definitivamente él ya no pudo caminar, se nos quedó en silla de ruedas y en una cama ortopédica, que ellos también tienen una ahijada muy allegada a la familia y ella pues la verdad que ha sido alguien bien importante, un gran punto de soporte para todos nosotros. Ella les armó desde con la enfermedad de mi mamá un tipo intensivo en mi casa y todos los días iba a llegar a verlos todas las tardes, por lo cual le guardamos gran agradecimiento, ¿verdad? Y entonces ahí se le puso su cama ortopédica y todo. Lo que mencionaba también Mariela es de que es muy diferente el cuidado. El día de que a mí me tocó cambiarle a mi papá un pañal, lloramos los dos,
porque yo nunca lo había visto, él era muy pudoroso, muy cuidadoso, y le dije, bueno, no hay más, porque cuando estaban mis hermanos, había alguien más, pues ellos lo hacían, pero llegó un momento que todo el mundo andaba trabajando, y ¿qué más quedaba, verdad? Entonces le dije, oh, ahí sí papá me va a perdonar, pero nos tocó. Y entonces me dijo él, sí, mi hija, yo lo siento, pero te lo agradezco. Entonces ahí era donde nuevamente había que armarnos de valor y seguir la lucha, ¿verdad? Es muy difícil porque con una mamá pues hay un poco más de confianza, somos mujeres, y así empezó el proceso con él nuevamente. Fue muy difícil, él era muy pesado, era de gran tamaño, como estamos diciendo. Para bañarlo nos costaba bastante. Por lo regular lo hacíamos con mi hermano, que compartimos casa, y mi cuñada, que ella también fue alguien bien importante. Nos ayudó siempre, nos ha apoyado desde años atrás hasta el último momento que han faltado ellos. Entonces sí, en realidad es que se requiere de mucho apoyo. Y es que justamente queríamos preguntarle también sobre quiénes fueron su sistema de apoyo. Usted mencionaba a la hijada de ellos, ¿verdad? Sí. Aparte de ella, ¿quiénes más usted identifica como los más cercanos en ese entonces, como su sistema de apoyo? ¿Sí estaban dentro de su familia o hubo personas externas a la familia que se convirtieron en ese sistema de apoyo? Pues fíjese que en realidad, gracias a Dios, sí había apoyo de la familia. Me recuerdo yo que no les sé decir exactitud, porque en esos casos hasta se pierde la noción del tiempo muchas veces, pero sí se turnaban para llegar a dormir con él, porque yo lo cuidaba todo el día, y yo en la noche, pues lógicamente yo ya estaba agotada, y pues lo platicábamos, yo les pedí apoyo y ayuda, y entonces ellos se turnaban y se iban a quedar con él en una camita que se puso ahí a la par de donde él dormía. Y entonces ya los que llegaban a cuidarlos, que era o mi hermano y su esposa, o al revés, ¿verdad? Y entonces eso fue bastante ayuda, ¿verdad? Y también pues para él fue gratificante el ver en que todos nos preocupábamos por él, que todos participábamos en acompañarlo y ayudarlo, y de vernos cercanos, ¿verdad? Porque él hasta me decía, ¿y hoy a quién le toca venir en la noche? Y él estaba pendiente. Pijamadas. Entonces, realmente yo sí no tengo cómo pagarles. Mis cuñadas y mis cuñados fueron un gran punto de apoyo, y por qué no decirlo, mis sobrinos también, todos ya estaban pues varios grandes, y ellos aportaban pues también económicamente, y apoyaban en ir a dejar a sus papás, en irlos a traer, en quedarse ellos tal vez muchas veces solos para preparar tal vez su almuerzo para llevar y todo, ¿verdad? Y eso es parte del apoyo, ¿verdad? Entonces, igual pues algunos familiares y amigos muy cercanos, que si se me olvida alguien, por favor me disculpan, pero mi gratitud y agradecimiento para cada uno de ustedes que nos tendieron la mano en esas necesidades. Y lo que iba a decir, que hablábamos con mis hermanas, que ya no lo terminé de decir, era que nosotros tenemos ese ejemplo, ¿verdad? De los dos lados del cuidado de los papás, y creo que como hermanos, voy a hablar ahorita por mis 4 hermanos, los Muñoz Alvisures, más conocidos en el barrio chino, tenemos el ejemplo de ustedes, y creo que también los López Alvisures, que también aquí estoy viendo que hay, creo que también fue un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de honrar a los papás de la mejor manera, de los recursos que uno puede en su momento, porque ya después uno se viene y dice, hubiera hecho esto diferente, pero en su momento es con lo que uno contaba.
tanto económico como recursos emocionales, espirituales y de todo, y es el proceso, ¿verdad?, con los que uno está contando. También tenemos a los alvisures godines, ¿verdad? Entonces sí creo que es un proceso que uno honra a sus papás en el último momento. Tía, y creo que también hemos, como, ay, qué bonito el cuidar a los papás, pero ya hablamos que sí hay un momentito que uno se deja a uno mismo. Y no sé, y sin ir muy lejos, también a nivel de pareja y a nivel de hijos. ¿Cómo te fue a ti en esa decisión tan personal que tú decidiste cuidar a tus papás, pero también había un sistema que eran tus hijos y tu pareja? ¿Cómo te apoyaron en su momento o no te apoyaron en su momento de tu decisión? Sí, realmente pues sí, se recibió el ayuda, la colaboración, la comprensión, porque como decimos, pues sí, la verdad es que se dejan muchas cosas por un lado, no se puede cubrir tanta necesidad, pero es como cuando un niño es pequeño en la casa, se tiene que comprender que en ese momento los cuidados son para el recién nacido, porque ellos no pueden valerse por ellos mismos. Entonces, también, pues, ahí sí que tienen que entrar al aro los que estén a la par, ¿verdad? Porque en ese momento toca. Y, pues, ahí sí que muchas gracias, ¿verdad? Que en su momento se dio ese apoyo, porque realmente era necesario. Y eso en algún momento, doña Silvia, generó fricción en su núcleo familiar. Es decir, el tiempo que usted pasaba con sus papás generó en algún momento la mamá, pero salgamos hoy o estemos hoy más tiempo juntos, o su esposo, mira, y si nos dedicas otro poco de tiempo, no lo sé. ¿Generó en algún momento alguna solicitud desesperada de presencia, de tiempo, de atención hacia ellos, o no se dio eso? En algún momento sí, hay que decir la verdad, en que en algún momento pues sí pasa en que no solo tú eres hija, no solo a ti te pertenece, coordínate y hacemos tal cosa, ¿verdad? Siempre va a haber eso. Igual nosotros como personas nos cansamos y llega un momento en que uno también necesita recobrar fuerzas, ¿verdad? Sí, es así, en que llega el momento que tanto uno se cansa como pues los que están más cercanos a uno, ¿verdad? Tal vez el mismo cariño que ellos sienten por uno les preocupa en que tal vez uno esté muy metido de lleno y que necesite pues darse un aire, como dice, ¿verdad? Claro, y es que justo eso, ¿verdad? De que uno se cansa, pero al mismo tiempo quiere seguir ahí, quiere permanecer uno ahí. Porque si al final lo puede hacer uno por los papás, también lo haría por la pareja, ¿cómo no por los hijos? ¿Verdad? Entonces, creo que tal vez era una pregunta muy obvia, pero existen casos en los que eso no se da. Sí. De que, mira, queremos más tiempo, mira, déjalos un rato y regresa a tu familia. Y creo yo que muchas veces puede ser también porque tal vez la unidad no es la misma, la unión, perdón, no es la misma, la comunicación tal vez no es la misma. Entonces se vuelve distinto cuando, si no hay tanta comunicación, pues bueno, da igual, ahí que se quede. Entonces, esto lo preguntaba porque habla mucho de la relación que hay dentro de su núcleo familiar. Y es gratificante escuchar un caso como el suyo de éxito, porque hay otros que no corren con la misma suerte, de que de repente el esposo o la esposa se molestan a tal grado de hablar de separación, de hablar de divorcio, pero porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero qué bueno tener frente a mis ojos una historia que trascendió, que el amor manifestado hacia diferentes personas con roles distintos en la vida pudo trascender y luego
regresar a su lugar para continuar y seguir haciendo las siembras y cosechando ahí el fruto de ese amor. Es bonito, así que lo resalto, doña Silvia, porque tal vez se lo han dicho muchas veces, pero esta no es la excepción para reconocer su labor, la de su esposo y la de sus hijos, que en medio de los defectos que pueda tener cada uno, los puntos de mejora, mejor pongámosle puntos de mejora, en medio de los puntos de mejora que puede tener cada uno, pues todos dieron su brazo a torcer, pusieron su granito de arena, hicieron lo posible para que funcionara, y funcionó. Funcionó, gracias a Dios. Ahí sí que es una unión, ¿verdad? Que tiene que haber. Mero trabajo en equipo. En equipo. Eso fue. Sí, yo recuerdo que, pues, como usted dice, mi pareja, el papá de mis hijos, muchas veces me pasaba recogiendo en el hospital 10 horas de la noche. Aquí está Marisol, que no me deja mentir, que su mamá lo defendía a capa y espada. Y ella decía, yo no tengo cómo pagarle a Haroldo sus atenciones con mis papás y el permitirte estar atendiéndolos. De hecho, le cuento que él ya falleció también, pero en su momento pues fue de gran apoyo, ¿verdad? Y tenemos varios mensajes. Nos dice Ana María Muñoz Alvisures: mi admiración, respeto y cariño hacia Silvia Alvisures. Dice Paola del Cid: qué bendición haber podido servir a nuestros seres queridos. Y creo que respecto a lo de la pregunta, ¿verdad?, de que tú estabas haciendo y el apoyo con los hijos, creo que también es de respetarles a los patojos, ¿verdad? Tus hijos, tía, que ellos compartieron mamá toda la vida, ¿verdad? Sí. Ellos compartieron mamá porque tú fuiste una tía muy presente, ¿verdad? Haciendo chiste una vez para Navidad que hiciste tamales y decían, ay, es que todo el sabor de los tamales de mamá me da. Y decía mi tía, pues si yo los hacía. La verdad que con mi cuñada que compartimos pues ahí casa, conocida como la Moli, como Silvia Molineros, ella pues ha vivido con nosotros ahí todo el tiempo, y entre ella y yo arreglábamos todo lo de los tamales, pero mi mamá le daba el toque, ¿verdad? Y entonces ella era la que siempre le gustaba ponerle el último toque, envolver sus tamales y todo, pero en realidad todo el trabajo lo hacíamos nosotros porque a mi mamá le costaba, ¿verdad? Y cuando ella faltó decían eso, de que es que tiene hasta el sabor de lo de Mamá Meda, y era porque nosotros hacíamos la mayoría, ¿verdad? Pero cosa que conmigo no aplicó, o sea, mi sazón sí lo saqué de puro el espíritu, porque yo sí no cocinaba. Tía, hablando de duelos, y ahorita que comentabas, ¿has vivido duelos simultáneos? ¿Duelos de muerte? ¿Duelos de separación? Contanos un poquito cómo ha sido tu relación con los duelos. Ay, pues la verdad es de que sí me voy a echar un traguito de agua. Salud. También lo necesitaba. Pues la verdad es de que como han habido momentos de mucha alegría, también han habido momentos difíciles, tristes, que ya empieza la familia a faltar. Como dice el dicho, cuando se empieza a desgranar la mazorca es cosa seria. Les puedo decir de que del 2009 para esta fecha han faltado como 7 miembros de nuestra familia, entre ellos mi mamá, mi papá y 4 hermanos y un cuñado. Entonces ha sido bastante difícil, pero la verdad es de que cada duelo es diferente. Siente uno que cada duelo va doliendo más, pero también tenemos que aferrarnos a nuestros recuerdos, que vivimos una vida muy bonita, en unión, como nos enseñaron nuestros papás, y hay que aceptarlos porque es voluntad de Dios. Y aquí te voy a rescatar un poquito de la historia. Rescátame, por favor. Y ahí me rescatas tú también. Porque aquí vamos a chillar todas.
la primera relación con la muerte la vivimos con mi madrina. Sí, más directa. Que era la tercera hermana. Fue una muerte sin anestesia y una muerte, fue un infarto. Sí, fue un infarto. Y creo ahorita me van a regañar, te van a decir yo. Yo estaba en ese momentito y para mí el avisar que mi madrina, o sea, ella había fallecido, fue algo fuerte, porque no era así como, miren, está enferma o algo por el estilo. Incluso yo para dar noticias no soy muy buena y era así como yo también estaba en shock y la noticia era, trajimos a mi madrina al dispensario y se murió, ¿verdad? Entonces creo que esa fue la primera relación que vivimos con la muerte y como tú también, aparte de vivir tu dolor, porque ustedes eran como hermanas muy unidas, tuviste que también manejar tu duelo porque cabal estaba muy delicada de salud mamá Meda. Entonces, ¿hasta cómo le ibas a dar la noticia a ella? Contanos un poquito. Es que eso fue tan difícil, fue una muerte, como dice Marisol, nadie no la esperábamos. Yo a lo largo del tiempo y que he aprendido a tantas faltas, la enfermedad es un proceso, tanto para el enfermo como para el cuidador y para el familiar. Y definitivamente te va preparando por duro que sea, que sabes y te vas haciendo la idea por dónde va el desenlace. Pero cuando alguien muere, como en el caso de mi hermana, de un infarto, y entonces acaba uno de verla y estar uno con ella, y de repente te dicen, ya se murió. Porque fue paraditas después del fiambre. Y el fiambre, ustedes saben que es una tradición de familia, era pijamada, era reunirnos, y ella hasta hizo sus chistes ahí últimos de ese acontecimiento. Y entonces habíamos estado, de hecho, el 31 y el 1 juntas, y cuando el 6 a mí me llaman de que había pasado eso, es algo que uno no lo puede creer, no lo asimila. Yo decía, ¿cómo va a ser? O sea, si mi mamá le han dado infartos, le han dado derrames, le han dado no sé qué, y ella se recupera, igual va a ser con ella. Entonces, mi sobrina me dijo, no tía, es que ella ya dijeron que falleció. Entonces ahí caí yo en la cuenta, ¿verdad? Y entonces empecé a llamar a mi misma cuñada que compartimos, como le digo, y le decía yo, Silvia, dicen que Flora falleció. Y entonces ella me decía, ¿cómo va a ser? No se lo puedo creer. Y le digo, y mi mamá y mi papá, ¿y cómo les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a dar la noticia? Y las dos llorábamos y no hallábamos ni qué hacer. Nos secamos las lágrimas, aguantándonos, y les fuimos a decir, recuerdo yo que ellos estaban viendo, ahí va una publicidad no pagada, el canal arquidiocesano, el que les encantaba ver casi todo el día, y estaban viendo ahí, y llegamos y les dijimos, es que Flora se puso mal, le dio un infarto, y no hallábamos cómo decirles. Entonces dijimos, vamos a decir primero que ella está enferma, para que ellos se vayan preparando, pero nosotros ya sabíamos que ella había fallecido. Y todavía mi mamá dijo, pero se va a recuperar, primero Dios. Y nos puso a rezar en ese momento, y ella rezaba y pedía por la salud y le clamaba a Dios misericordia, y nosotros no podíamos ni responder el rosario, tragándonos nuestras lágrimas, hasta que llegaron mis hermanos y ya como familia se les dio la noticia. Pero son momentos bien duros porque, como decía mi mamá, la idea que tenemos como padres es que nuestros hijos nos entierren a nosotros, no nosotros enterrar a los hijos. Entonces es algo bien difícil y bien duro. Doña Silvia, usted dijo algo que se me hace bien importante de tocar y tal vez solo que nos explique usted. Usted dijo, cada muerte duele más. Uh-huh. Yo creo estar de acuerdo con usted, porque a Dios gracias, en mi familia, los más cercanos, hemos tenido una pérdida.
significativa para todos, que fue mi mamá. Y luego una de mis abuelitas, pero no éramos ya muy allegadas. Yo puedo decir, por supuesto, que yo amaba a mi abuelita, por supuesto que sí, pero la partida de ella la sufrieron más otros de mis primos. Estaban más cercanos a ella. Exactamente. Pero ante tantas pérdidas, ante tantos duelos, que conforme vamos creciendo, va pasando el tiempo, vamos madurando un poco más, vamos asimilando de una forma distinta, un poco más sana, la muerte. ¿Cómo Silvia Alvisures se reinventa después de cada una de esas pérdidas? Porque son muchas en poco tiempo. En poco tiempo. ¿Verdad? Eso es lo malo de tener familias abundantes. Eso. Y de ser la más pequeña de la familia, aún más. Sí, yo, este comentario, la verdad es que ese comentario lo hago de una forma muy natural. A mí me gustaría tener una familia amplia, grande, pero yo las escucho y digo, no, mejor no. Ay, muchas veces. Sí, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo se reinventa Silvia Alvisures después de cada una de esas partidas? Considerando que cada una duele más, pero que al mismo tiempo uno va madurando más. ¿Cómo? Solo, tía, antes de que nos contestes esta pregunta, creo que ya nos diste a conocer la primera muerte significativa, pongamos la de tu núcleo, que fue mi madrina, tu hermana. Después fue la de mamá Meda. Después fue la de papá Moncho. Y después la de mi tío Santos. Y después la de mi mamá. Y después la de mi tía Anto. Y después Cuéntanos un poquito, porque creo que también vale la pena aquí en este proceso de reconstrucción. Tú te fuiste aferrando a ciertos miembros y que se te morían. Eso es así. Como que uno dice, me faltó mi mamá y mi papá y me apego con mi hermana y tas que fallece mi hermana. Con mi hermano Santos, con él había una relación muy bonita, con todos, pero estamos diciendo el convivir, el compartir más. A cada uno de mis hermanos yo los quiero mucho, todos tienen algo especial, ¿verdad? Porque en verdad, o sea, es como a mí me dicen, pero usted quería más a su mamá o a su papá. En mi caso yo los quería iguales, porque para mí mi papá fue un hombre espectacular, ejemplar, ¿verdad, Marisol? Sabio, o sea, devoto a San José y era y así puedo decir yo con mis hermanos, ¿verdad? O sea, todos tuvieron algo muy especial. Y sí, como dice Marisol, me pegaba con uno más que otros en ese momento y otra vez. Por eso ahorita yo me estoy volviendo un poquito pegada y desamorada un poquito, porque no quiero que pase nuevamente lo mismo. Pero sí, cada pérdida es difícil. La pregunta que usted me hacía, ¿cómo me reconstruí? Le cuento que estoy en proceso, no me he reconstruido o recuperado, pero vamos en camino, primero Dios, ¿verdad? Sí, cada falta es muy dura. De hecho, pues la última fue la de mi hermana mayor, ¿hace cuántos meses? Fue en mayo, vamos para 9 meses. Que fue bastante dura, pues ahí sí que es difícil cada una, el ver nuevamente pasar todo con mis sobrinos, vivir lo que uno ya vivió y saber que cada quien tenemos que vivir nuestro duelo de nuestra forma, ¿verdad? Y como Dios nos ayude, en realidad es algo, un mandato de Dios. Todos los que nacemos en algún momento vamos a morir. Es difícil este desapego, ¿verdad? Al mundo y a la familia, pero más sin embargo es un mandato de Dios. Y es que no sé si de repente le ha pasado, doña Silvia, a pesar de que en mi familia pues han sido pocas las muertes cercanas a mí, pues al final yo en parte me dedico a atender a familias en esos procesos. Pues mucho va aprendiendo uno de cada familia, de cómo reaccionan,
la misma vida la va llevando a una a darse cuenta de que no todo tiene que ser para vivirlo con culpa. Entonces, ¿qué nos puede decir usted sobre esta emoción de la culpa? ¿En algún momento fue parte de su vida? ¿En algún momento usted sintió, a pesar de que toda su familia miraba que usted hacía todo lo que estaba en sus manos? Pero las luchas internas uno se las conoce, aunque uno no las hable con los demás, pero ¿en algún momento la culpa fue parte de usted en alguno de los procesos? Aunque al día de hoy ya haya dicho, no me tocaba, pero no me tocaba sentir culpa, pero llegó a tocar ahí la puerta. Pues fíjese que le soy sincera en que no. Lo que sí yo siento es de que uno siempre le va a quedar el decir, pude haber hecho más por esa persona y no lo hice en su momento. Entonces hoy mi consejo es, y se los he dicho, en este momento es cuando los necesitan, en este momento es cuando hay que estar con ellos. Ahora que me ha tocado pues las muertes de mis hermanos y más con las últimas dos, que fue la mamá de Marisol y mi hermana María Antonia, le decía yo a mis sobrinos, ahorita es cuando hay que hacer lo que uno quiere y puede hacer por ellos. Ya el mañana ya no existe, ya lo que usted no hizo ya no lo va a poder hacer. Y es precisamente para que no quede esa parte de culpa. El decir, yo hice todo lo humanamente posible, lo que estuvo en mis manos. El darles cariño y cuidados en esos momentos. Y también le voy a decir, en nuestro momento no fuimos perfectos. Por eso le digo, tal vez pudimos haber hecho más por ellos. Dejamos tal vez muchas cosas porque no estamos capacitados para eso, ¿verdad? Y dentro de nuestro amor hacemos lo mejor que creemos para ellos. Pero en realidad no sabemos si fue lo mejor que hicimos por ellos. Pero mi conciencia realmente descansa en paz, en que, de hecho, cuando ellos han fallecido, a mí Dios me ha regalado paz. Y hasta mucha gente podrá decir, esta no siente porque no pega de gritos, no llora. Lloramos. Si no lloró Jesús cuando se le murió a su amigo Lázaro, ¿verdad? Es de humanos. Y entonces llorar, pero no quedarse ahí. El nuevamente decir, hay por quién más vivir, hay por quién más luchar y tenemos que seguir. Tenemos un comentario de Marta Muñoz, dice Papá Moncho, prueba de santidad. Y creo que todas las hermanas decían, ¿verdad?, que Papá Moncho cuando tenía esos dolores, porque fueron dolores muy fuertes los que él vivió, y él los vivía y decía, yo le ofrezco mis dolores a Dios para que un niño no lo sufra, ¿verdad?, o que los esté pasando, sea menor. Entonces creo que sí, siempre fue prueba de santidad. Tía, creo que ahora tú ya tienes como ese ojo clínico y ya todos los sobrinos en su momento confiamos en tus palabras. Yo me recuerdo cuando tú llegaste a visitar a mi mamá una semana antes del diagnóstico y tú me dijiste, está con tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo lo vas desarrollando? Es un sexto sentido, si lo podemos decir así. Se empieza a ver ya pues el reflejo de realmente cómo se van descompensando. Ciertamente 15 días antes yo fui y visité a Ana María y ella me dijo en un momento, yo me voy a morir. Y yo le dije, y mi hermano estaba a la par y a él le tuvieron que llevar agua y se puso mal y no aguantó y de hecho se salió. Y entonces yo le dije, ¿tú crees? Sí, yo me voy a morir y va a ser rápido. ¿Qué decís? Entonces yo le dije, eso solo Dios lo sabe, pero si te veo mal, ¿verdad? Entonces sí me dijo, yo quiero que esa paz que Dios me regaló a mí en mi enfermedad, se las regale a cada uno de ustedes, el día que pase lo que tenga que pasar. Y ese es mi mejor deseo. Entonces ella sabía que ya quedaba poco tiempo. Y cuando mi hermano y yo que habíamos ido a visitarla el siguiente domingo y nos despedimos
Y yo fui así como que nos vemos otro día, que sigas mejor, porque yo sabía que si la abrazaba nos íbamos a desplomar. Y entonces vino y me dijo, vení para acá, te voy a dar un abrazo, y me regresó, ¿te recordás? Y me dijo, ¿cómo estuvimos de alegres? Porque esa era su frase, ¿cómo estuvimos de alegres? El estar alegres era estar juntos y compartir. Y me dijo, imagínate cómo vamos a estar un día todos reunidos en el cielo nuevamente. Fue su última palabra que a mí me dijo. Y yo por fe lo creo. Sálvanos. Sálvanos. Es de cierta forma impactante, aunque uno ha vivido de cerca estas situaciones, porque cuando partió doña Ana María, pues la amistad con Marisol desde hace mucho tiempo ha sido más fuerte que al inicio, ¿verdad? Porque antes nos caíamos mal. Porque me iba a robar mi teclado. Entonces, esa evolución increíblemente hace que nuestra amistad vaya más allá y rompa el límite de la mera amistad y que se vuelva como esa familia que se hace, la familia que uno elige. Fue un poco complicado porque cada quien lo vive de una forma distinta y no teníamos mucha información en ese momento porque a la Marisol le agarró de no hablar. Le agarró la patada y entonces no nos contaba. Pero María José y yo sabíamos que esa era la forma. Entonces nosotras desde nuestro lugar hacíamos lo que podíamos, que era interceder, que era orar, que era un mensajito, aquí estamos, ¿verdad? Aunque el mensajito fuera ignorado. Pero sí había sido visto, sí, que era lo importante. Sí, totalmente, sí. Nosotras comprendíamos que eran momentos muy difíciles y que cada quien lo va a abordar de una manera distinta. Y eso está bien, porque está bien lo que funcione para cada uno. Pero en ese proceso es donde uno se da cuenta, y aquí quiero resaltar esto tan importante que es el valor de la red de apoyo. Y no porque yo en ese momento haya formado parte de una red de apoyo, pero cuando esa red de apoyo está dentro de la familia, es algo, creo yo, que vuelvo a decirlo, que trasciende, porque aquí en Guatemala se tiene mucho la creencia de que muere el líder de la manada, muere el abuelo, muere la abuela y la familia se desintegra. Se van todos por su lado, que se pelean por los terrenos. Lamentablemente sí pasa, pero también hay casos como este que no, que se unen, y vuelvo a decir, me resuena mucho la palabra trascendencia en este episodio, porque hay casos en los que sí se puede trascender la muerte, porque es cierto, en estos casos donde la mayoría ha sido por enfermedad, se van haciendo a la idea de que va a llegar ese momento y de alguna forma, aunque sea impactante, uno va haciéndose a esa idea. Pero que la red de apoyo siga funcionando, que siga estando presente, que siga siendo amorosa, es algo que pueden contar no todas las familias, en nuestro país al menos. Sí. Entonces, creo que tal vez, yo sé que ustedes ya se sienten, pero les remarco, siéntanse dichosas de tener a la familia que tienen, porque muchas otras personas lo desean, y muchas otras personas experimentan duelos demasiado trágicos, no solo por la partida del ser querido en sí, sino por la separación y la ruptura de los que se quedan. Y es que otro punto aquí también es aprender a trascender y a entender que descansa el ser querido de enfermedades en las que ya no podemos hacer más que dar medicamentos, que acompañar, que mejorar la calidad de vida, aunque uno quisiera tocarlos y decirle, ya me pasó a mí tu dolor, ¿verdad? Ajá, o ya, estás tranquilo, estás tranquila. Pero ese descanso que ellos tienen también nos permiten a nosotros descansar aquí. Y en esto, hace como un año tal vez yo me ponía a pensar que
se habla muy poco de lo que sentimos las personas que tuvimos o experimentamos la partida de un ser querido, pero en el transcurrir de los años se habla muy poco de lo que uno siente. Sí. Se habla mucho de que no lo llores porque no lo vas a dejar descansar. Se habla mucho de que es que ahora pues hay que vivir y ya no hay que llorar porque uno tiene que continuar. O sea, sí. Pero hay que llorar lo que uno tiene que llorar. Exacto, eso sí se lo puedo decir. Porque también nosotros necesitamos descansar en este plano mientras sigamos cumpliendo la misión que tenemos aquí. Ellos se fueron a una misión más grande. No sé si más importante, pero sí más grande. A otro lugar donde Dios permita donde nos reencontremos. Pero aquí, los que nos quedamos necesitamos ese descanso también. Sí. El descanso de nuestra alma mientras seguimos viviendo la vida, porque como dicen, el show debe continuar. Y debe continuar con nosotros bien, porque ya lo decía usted, doña Silvia, hay otros seres queridos que sí, exacto, que nos acompañamos, empezando por uno mismo, porque uno siempre se pone a pensar, ay, es que si me llega a faltar otro familiar me va a doler, pero pocas veces también pensamos, si yo les llego a faltar antes, a ellos también les va a doler, claro. por supuesto, y para eso requiero yo de atenderme a mí, de cuidarme, de ponerme atención, de mirarme al espejo y decirme, estás hermosa, vos podés, has podido y vas a poder. Entonces, el hecho también de a usted ver, yo siempre que a usted la veo bien arregladita. Ay, siempre la veo guapa. Porque me ve con ojos de cariño. Pero sí, no lo voy a negar, pero también con los ojos que la realidad me da, porque se cuida, se pone atención, se dedica tiempo, usted sale a pasear, sale con su familia, se deja agasajar. Entonces, quiero resaltarle también esa capacidad que usted tiene de reinventarse, porque entre muchísimas personas que han sufrido, tal vez no solo 7, sino que muchas más partidas de seres queridos, pues tienen esa capacidad de salir al mundo y aunque el corazón duela, poner una sonrisa para el resto, porque existe el resto. Así que gracias por eso, doña Silvia, porque nos enseña mucho, a mí me enseña mucho sobre la resiliencia, sobre la valentía, sobre el hacerle frente a esta vida. Y, doña Silvia, quisiéramos preguntarle, ¿qué consejo usted le daría a las personas que de repente están en esa línea delgada de tomar la decisión? Cuido a mis papás, cuido a este ser querido, pero ¿cómo equilibro mi relación de matrimonio y mis hijos? ¿Qué consejo usted puede dar a esas personas que de repente se encuentran en ese momento de la vida? Pues gracias. Respecto a lo que usted decía de ser amiga y de estar ahí apoyando siempre en este caso a Marisol, que es su amiga. Yo tengo una amiga muy especial, que todos en la familia saben quién es, que se llama Gabriela Mazariegos. Ella ha estado en todo momento con nosotros, nunca nos ha dejado, es alguien muy especial y ella es de las personas, como dice usted, que siempre un mensajito, aunque no tenga respuesta. Y le guardo mucho cariño y mucho agradecimiento también. Igual a usted, hacia la familia y a Marisol especialmente. Ajá, pues hasta se me olvidó la pregunta. Realmente, pues mi consejo es, como ya lo he dicho, el que hagan lo mejor que esté en sus manos. Que le den cariño, atención, tiempo sobre todo, aunque nos cuenten 1 y 100 veces la misma historia y ya la sepamos, ellos son felices que uno les escuche y les ponga atención. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hay que pedirle a Dios que nos dé la capacidad y el tiempo. Yo siento de que si la familia lo quiere a uno, en el caso de los hijos, van a esperar
que pase ese proceso. Hay alguien a quien yo quiero ahorita muy, muy cercanamente y la persona va a saber de quién hablo, que está pasando por un proceso justamente por esto, y yo siento que hay un momento para todo, y que si en este momento es cuidar a papá, a mamá o al enfermo en su entorno, es el momento, porque después no queda la culpa de decir, yo pude haberlo cuidado y no lo hice, yo pude haber pasado un tiempo más con él. Primero Dios y los demás van a dar un tiempo más para compartir con ellos. Y siempre deben de haber prioridades para quedarnos tranquilos, ¿verdad? Ese es su consejo. Muchas gracias. Solo hay algo. Ahorita, gracias doña Silvia, me venían a la mente algunas palabras que yo misma me decía, porque muchas veces estamos peleados con la historia de nuestros seres queridos, tanto que ni siquiera vemos la historia representada a través de ellos. Pero una cosa, y esto lo digo por aquellas personas que de repente están atravesando una situación complicada, pero están peleados con esa persona que está enferma, están distantes o que por cuestiones de la vida han tenido que tomar distancia. Pero sobre todo aquellos que están enojados por algo con su papá, con su mamá, con algún otro familiar. Y hago la invitación a que no solo veamos la historia de ellos, sino que tengamos presente que una cosa es el papel de madre, de mamá. Una cosa es el papel de padre, de papá. Pero otra cosa es mi papel de hija. Entonces, el pasarnos la vida pensando en que es que me dijo, es que me despreció, es que no me apoyó, es que no me cuidó, es ver afuera, es perder el tiempo y desaprovecharlo en lugar de ver hacia adentro y ver mi deseo de querer tener una relación bonita con mamá o con papá. Sobre todo con mamá, con papá, con hermanos también. Y estoy perdiendo el tiempo echándole más leña al fuego en lugar de aprovecharlo y decir o preguntarme, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, para que cuando llegue el momento de la partida de ellos o mía, podamos evitar vivir con culpa, vivir con resentimientos, vivir con remordimientos, porque eso es jodido. Yo que he estado trabajando muchos años en funeraria, me doy cuenta de la forma incluso de llorar de las personas cuando hay culpa, cuando hay paz, cuando hay resentimiento todavía, cuando hay enojo porque no va a seguir vivo o viva para seguir peleando, se ve de todo. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno para evitarnos el tener duelos mucho más dramáticos, mucho más trágicos, mucho más dolorosos? Porque créanme, o sea, los duelos se vuelven muchísimo más difíciles de empezar a superarlos cuando es que lo último que le dije fue, nos peleamos, es que la última vez que nos vimos nos alegamos, nos maltratamos, nos insultamos. O sea, debe ser algo muy complicado. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitarnos esos malos ratos? Ya de por sí, la muerte es dolorosa. ¿Por qué nos empecinamos en encaminarnos a algo más difícil todavía? Así que esa es mi invitación. Perdonen el atrevimiento, aquí el consejo es de doña Silvia, pero este caso es muy bonito porque la familia pone cada quien hace lo que le toca, lo que le corresponde. Pero aquellas que de repente no son así, veamos qué estamos haciendo desde nuestro papel como seres humanos. Muchas gracias, nos vemos para la próxima y como decía Mariela, el que va a dar cuentas por lo que uno hace va a ser uno, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes y nos vemos para el próximo en vivo.
Adiós. Adiós. Muchas gracias. Todavía está encendido.